Pues más chica. Claro que sigue siendo más chica, pero Es más riesgoso. los clientes siempre sí le pagaron y hasta más. No. Mira, ha Hasta más. llegado ese caso, perdón, Moni, ha llegado el caso en que una empresa te dice, pues me veo en problemas y probablemente no te pueda pagar. Ahí lo que hacen es reestructurar la deuda. Le piden un periodo de gracia y entonces si el bono era 5 años a una tasa del 5, a lo mejor convierten ese bono en un bono a 10 años al 3%. Entonces tú como inversionista dices, pues de que no me paguen nada en 5 años y ya perdí mi 5%, pues ni modo. Me voy con ellos, reestructuro la deuda y pues a ver si en 10 años sí me pagan a una tasa menor. Pero ¿ustedes qué piensan, qué opinan las calificadoras de eso? ¿Y puede ser que sí te puedan pagar y ellos no que no? No puede ser. No puede. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Perfecto. ¿Cuál es el punto de...? Vamos a pensar en las calificadoras, vamos a pensar en las calificaciones de la escuela, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes que tienen malas calificaciones porque no entregan las tareas, porque no pasan los exámenes y les va muy mal y la maestra les pone una calificación muy mala, ¿no? Entonces, conforme no van entregando tareas, su calificación va bajando. Si ustedes van y le dicen a la maestra, ándale, por favor, súbeme la calificación porque mis papás me van a regañar. Te juro que sí voy a entregar las tareas la próxima semana. Si la maestra sabe que no has entregado las tareas las últimas 4 semanas, probablemente no vas a entregar las tareas la siguiente semana. Entonces, ¿te va a subir la calificación o no? Porque piensa que tal vez te vas a poner la pila y vas a pagar, ¿o no? Usted va a decir, no. Entonces, las calificadoras no tienen, ni siquiera es como la empresa va a venir a negociar de, oye, fíjate, no me bajes la calificación por esto, igual y te pago. No, aquí los mercados financieros son números. Esa es la ventaja de esto. ¿Suma o no suma? ¿Le llegas a tener el dinero para pagar o no le llegas a tener el dinero para pagar? Inicialmente pensábamos que eras lo suficientemente bueno como para cobrarle a tus clientes, para juntar los 500,000 pesos cada vez que tienes que pagar tu cupón. Ya demostraste que no eres lo suficientemente bueno. Entonces, hasta que me demuestres lo contrario, yo te voy a bajar la calificación. O sea, confías de entrada, no confías para atrás. Entonces, te disminuye la calificación. Hoy no pudiste pagar ese cupón. Tache. O sea, tache, no hay segundas oportunidades. Hasta que te reestructures y estés bien otra vez en el futuro, te puedo subir la calificación otra vez. Pero hasta que me lo demuestres. No es, ay, pues ojalá y sí les paguen a estos pobres. Imagínense ustedes, están esperando que les caiga ese cupón porque con ese cupón pagan X cosa. Ustedes, si tienen una deuda con el banco, van y le dicen al banco, no, fíjese que yo tenía un bono de la compañía fulanita, ¿no?, de Construcciones S.A. y no me ha pagado, pero yo ya fui con el señor y me dijo que ya me va a pagar, no se apure. Entonces, cuando me pague, yo le pago. El banco les dice, entonces no le cobro los intereses, no se preocupe. No, el banco te dice, me parece maravilloso, te cobro los intereses y el día que te paguen me pagas. Pero no hay negociación. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. El Banco Central, el Banco de México, por ejemplo, aumentará la tasa de referencia para controlar la inflación. ¿Cómo reaccionarían los precios de los bonos? Entonces, va a pasar algo parecido a lo que vimos al principio, ¿no? Sube la inflación y el Banco Central tiene como meta contener la inflación, mantener la inflación en niveles cercanos al 3,5%. Entonces, para frenar la velocidad de la economía, va a subir las tasas. Si suben las tasas de interés, ¿qué le va a pasar a los precios de los bonos? Una opción. No reaccionan, solamente reaccionan a los cambios en la expectativa de crecimiento. Aumentan los precios porque es más caro. Disminuyen los precios. Van a subir las tasas, esa es la clave. Van a subir las tasas de referencia. Si yo soy Claudia y quiero vender mi bono,
la persona a la que me quiere comprar el bono me está diciendo, a ver, espérame, ¿en cuánto me quieres vender? ¿Qué interés me pagas? No, pues fíjate que yo lo compré y pagaba el 5. Muy bien, ¿cuánto paga el gobierno? ¿Cuánto le pagan a México, no? ¿Cuánto es la tasa de referencia? Ah, ¿la tasa de referencia es más? Muy bien, entonces yo quiero 5.25. ¿Qué va a pasar con los precios de los bonos? ¿Cómo se tiene que mover el precio de los bonos para que el bono de Nestlé pague 5.25 en lugar de 5? Va, perfecto, vamos a ver la respuesta. Muy bien, disminuyen los precios. Entonces, habíamos hablado de que el cupón es fijo. La tasa depende de muchos elementos. La inflación, la prima de riesgo, ¿no? Que la prima de riesgo es la probabilidad de que me paguen, y de la tasa de referencia. Si la tasa de referencia sube, el cupón va a ser el mismo. ¿Cómo se tiene que mover el precio? El precio tiene que caer. Tiene que ser 5 entre un número más chico que 100 para que me dé 5.25 en lugar de 5. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Las reformas estructurales aumentarán las expectativas de crecimiento del país. Además, aumentarán los ingresos del gobierno y sus niveles de liquidez. ¿Qué harán las agencias de calificación? Las agencias que califican a México. Aumentarán los ingresos del gobierno y sus niveles de liquidez. ¿Qué pensarán las agencias de calificación de México? ¿No? México tiene una calificación, como las empresas, como los otros países. ¿Qué va a pasar si ahora va a tener más ingresos y más liquidez, más efectivo? Las opciones son: no reaccionan hasta ver que suban los impuestos, aumenta la calificación por la mejora del perfil crediticio, o disminuye la calificación porque las reformas no son suficientes. Acuérdense que esto es, ya están las reformas estructurales, ya dijeron que esto va a pasar, es el gobierno, son las leyes, los impuestos, sabemos que van a aumentar. Los números del gobierno van a ser, la cuenta de ingresos del gobierno va a ser más grande porque los impuestos van a ser más grandes, no va a tener más ingresos. La probabilidad de que pueda pagar sus bonos ahora, pues es más grande porque tiene más dinero. ¿Cómo se ve eso en la calificación crediticia? Perfecto, vamos a ver la respuesta. Aumenta la calificación crediticia. Entonces, lo incrédulas no va solo con los bancos, va también con el gobierno. Si ya sabemos que ya están las reformas estructurales, que ya van a subir los niveles de liquidez, ya es una ley. Si los impuestos suben el 1 de enero del 2014, está bien, hasta ese día empiezan a ser válidos, pero desde hoy ya está aprobada la ley de que los impuestos van a subir. Hoy ya sabemos que el gobierno va a ganar más dinero. ¿Sí? Perfectos. Entonces, ¿qué? La respuesta, perdón, la respuesta es 2, está bien. Pero estoy diciendo esto para las que pusieron el 14 que dijo que no, perdón. Sí, la siguiente. Perfecto, muy bien. Ahora la siguiente. ¿Qué le pasa a los precios de las acciones cuando disminuye la expectativa de crecimiento del PIB? El PIB es los ingresos del país, ¿no? Se llama el Producto Interno Bruto y es todo lo que gana el país, todo lo que genera México. ¿Qué pasa si pensamos que la economía va a crecer menos de lo que pensábamos antes? ¿Las acciones van a aumentar, disminuir o se van a quedar igual? A ver, vamos a ver la respuesta. Muy bien, la respuesta correcta es disminuyen. Entonces, cuando la economía va a crecer menos de lo que pensábamos,
las empresas van a poder vender menos de lo que pensábamos. Entonces los precios, las utilidades van a ser, si las ventas son menos, las utilidades son menos, el valor de las empresas es menos y el valor de las acciones también. ¿Ok? ¿Qué le pasa a los precios de las acciones cuando el gobierno decide aumentar la tasa impositiva? Imagínense que el gobierno dice, ahora la tasa de ISR va a aumentar a 40%. ¿Qué le va a pasar a las utilidades de las empresas cuando la tasa aumenta a 40%, por ejemplo? Aumentan, entonces, ¿qué le va a pasar a los precios de las acciones cuando aumentan los impuestos? Esa es la pregunta. ¿Aumentan los precios de las acciones? ¿Aumentan porque pagan más impuestos? ¿Disminuyen porque las empresas ganan menos? ¿O se quedan igual porque buscan pagar menos? Pensemos que cuando Adolfo les platicó de mi empresa, una manera de evaluar la empresa era decir cuáles son los dividendos de los próximos 5 años. Si los dividendos de los próximos 5 años van a ser menores porque ahora hay que pagar más impuestos, entonces el valor de mi empresa, ¿qué le va a pasar? Supongamos que antes ganaba 100, pagaba 30 y me quedaban de dividendos 70. Y yo digo, bueno, perfecto. 70 por los próximos 5 años, ese es el valor de mi empresa, ¿no? 7 por 5, 35. Si ahora me van a quedar solamente 60, 6 por 5, 30. ¿Qué le pasa a los precios de las acciones? Es algo parecido. Muy bien, entonces vamos a ver la respuesta. Muy bien, entonces disminuyen porque las empresas ganan menos dinero. Si hay más impuestos, yo le tengo que dar más al gobierno y yo me quedo menos. Entonces el valor de mi empresa va a bajar. Vamos a la siguiente. El periódico menciona que las ventas al menudeo han disminuido. ¿Qué son las ventas al menudeo? Bueno, pues es una encuesta que hace el INEGI de las ventas de las tienditas, ¿no? Las ventas de las tiendas. Entonces usa las ventas de las tiendas, las ventas de los supermercados, de todas las tiendas. Ellos juntan todos los meses y dicen, ¿tus ventas subieron o bajaron y cuánto? Todos los meses el INEGI les pregunta, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto vendiste? Entonces ellos lo registran. Entonces publican ese índice y el periódico esta vez dice que las ventas han disminuido. ¿Cómo reaccionan las ventas del sector consumo si sabemos que las ventas al menudeo de esta encuesta disminuyeron? Y del sector de infraestructura, ¿qué le pasará a los precios de las acciones? Entonces, vamos a pensar, si supimos que esta encuesta que recaba toda la información de cuánto se vendió en el sector consumo dice que es menos, pues entonces las ventas del sector consumo son menos. Eso es lo que nos dice la estadística. El de infraestructura, no sabemos, esta no es parte de la estadística, no sabemos qué pasará al de la estadística. ¿Qué le pasará a los precios de las acciones? ¿Aumentan ambos? ¿Aumenta la infraestructura y disminuye el consumo o disminuye el consumo? Muy bien, vamos a ver la respuesta. La respuesta es disminuye el consumo. Porque no sabemos qué le va a pasar a la infraestructura. O sea, el indicador de las ventas minoristas no tiene nada que ver con la infraestructura. Entonces no podemos decir que porque aumentaron las ventas minoristas va a aumentar o disminuir la infraestructura. No sabemos. Solamente sabemos del consumo. Vamos a la siguiente. La Reserva Federal, que les dije que es el banco central en Estados Unidos, como el Banco de México, pero de Estados Unidos, ha comentado que planea reducir las tasas de interés para estimular el crecimiento de la economía. ¿Cómo reaccionarían las acciones? Entonces, para responder esta pregunta, piensen. Las empresas se dedican a invertir, ¿no? Entonces, las empresas tienen dos opciones.
tienen el dinero o en el banco, que les paga una tasa de interés, o lo invierten en proyectos. Si sabe que la tasa de interés que les va a pagar en el banco empieza a disminuir, cada vez va a ser menos, pues tal vez va a haber unos proyectos en los que antes no invertía, que ahora ya se van a ver un poco más atractivos. Supongamos, a mí me paga el 3% el efectivo y había un proyecto que me iba a pagar un rendimiento del 4%. Pues invertía, pues la verdad no, porque por 1% de diferencia, pues es mucho riesgo hacer el proyecto. Pero si ahora la tasa de interés que me pagan en el efectivo es 0 y hay un proyecto que me paga el 4%, pues sí vale la pena invertir en el proyecto, ¿no? Ahora 4 es una diferencia muy grande. Entonces, si la empresa va a invertir en otro proyecto, pueden aumentar sus ventas, puede aumentar la cantidad de clientes a los que llega, puede tal vez pasarse de una ciudad a otra, de un país a otro. ¿Qué le va a pasar al precio de las acciones de esa empresa? Es una empresa que está invirtiendo, ¿no? Que está más incentivada a invertir y que además estaría creciendo con estas inversiones. ¿Ustedes qué creen que le pase a los precios de las acciones? ¿Aumentan? ¿Disminuye porque es más barato pedir prestado? ¿O se quedan igual porque las tasas de interés no tienen nada que ver con las acciones? Los inversionistas asumen que cuando hay más incentivos a invertir, las empresas lo hacen, porque la mayor parte de las veces sí lo hacen. A ver, vamos a ver la respuesta. Los precios de las acciones aumentan. Porque entonces si ahora invierten más, pueden ganar, venden más, pueden ganar más, entonces la empresa va a valer más. ¿Por qué los precios de las acciones no disminuyen? Porque es más barato pedir prestado, porque para las empresas es bueno pedir prestado más barato. Entonces me cuesta menos invertir. Antes tal vez me costaba que me dieran 100 pesos, me cuesta 4 pesos de intereses al año. Ahora me va a costar 0 pesos de intereses al año. Entonces eso quiere decir que el dinero es más barato y es más fácil hacer inversiones. Se quedan igual porque los intereses no tienen nada que ver con las acciones, los intereses tienen que ver con todo. Entonces, aunque no sea específicamente lo que determina el precio de las acciones, es uno de los factores que entra en juego. Exactamente, ese es otro punto, ¿no? Tal vez los inversionistas en bonos, que les estaban pagando una tasa muy chiquita, ahora ya deciden invertir en acciones. Entonces, si hay más inversionistas que quieren comprar acciones, aumenta la demanda por las acciones y suben los precios de las acciones. Entonces, esa es otra manera de verla por fuera de lo que pasa internamente en la empresa. Vamos a la siguiente. Lehman Brothers, que es este banco que quebró en el 2008, que fue así como que el que tiró la primera piedra en la crisis del 2008, anuncia que no tiene el capital para seguir operando. O sea, señores, yo ya no tengo cómo hacerle. Los mercados entran en pánico y buscan activos seguros. Me falta la pregunta. Es que la pregunta no está ahí. ¿Qué le pasa a los precios del oro y del cobre? ¿No? Entonces, Adolfo les había platicado de la diferencia entre los commodities, cómo habían commodities como el oro, que se utilizaba como un activo de resguardo, y cómo hay commodities como el cobre, que están relacionados con la economía mundial, con el crecimiento de China, con la parte industrial, que se necesita mucha demanda para que el cobre suba. Entonces, ¿qué le va a pasar al precio del oro y al precio del cobre? Las opciones son, no reaccionan porque no tienen nada que ver con los bancos, ambos aumentan o aumenta el oro y disminuye el cobre. A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, la respuesta correcta es la 3. Entonces, aunque los commodities, aunque el oro y el cobre entran dentro de la canasta de los commodities,
se mueven por razones diferentes, ¿no? Entonces hablábamos de que el oro es un activo de resguardo. Cuando no sabemos qué le va a pasar con el mundo, o sea, así como lo hacemos hoy, así como les decía Adolfo, lo hacían nuestros abuelitos, compramos oro. Si cada vez hay más personas que quieren comprar oro, el precio del oro va a subir. ¿Qué pasa con el precio del cobre? El precio del cobre se utiliza como una materia prima para producir o electrodomésticos, o para construir, o para hacer líneas de teléfono, etc. Si estamos viendo el colapso de uno de los bancos más importantes del mundo, el mercado está en pánico, no sabemos qué va a pasar. ¿Ustedes creen que una empresa se va a animar a hacer una